18 minutos faltan para las 11 de la mañana. Hoy es jueves, hoy es día de biografía, segmento especial que conduce el señor Fernando Mele. Buen día. Hola Fer, ¿cómo va? Lindo afuera, lindo clima. Bien, muy Está bien. levantando la temperatura. Vamos a hablar hoy de Jasper Newton Daniel y en un ratito vamos a hablar quién es, porque este podríamos decir es su nombre real versus su nombre artístico, que es el que ha estado alguna vez en boca de todos nosotros. Jasper Newton Daniel nació algún día de enero de 1849 en Lynchburg, en el estado de Tennessee, en el sur de los Estados Unidos. Decimos algún día de enero porque no se sabe a ciencia cierta qué día nació, ya que un incendio prendió fuego los registros del tribunal de dicha ciudad. Esta ciudad de Lynchburg es una zona bien del sur de los Estados Unidos, bien de esas racistas que excluían a los negros allí en la guerra civil en el siglo XIX en los Estados Unidos. Típica ciudad y estado de la Confederación. Jasper era el más joven de 10 hijos, nacidos de Caldwell Daniel, un descendiente de galeses, y de Lucinda Cook, descendiente de escoceses, y ahí vamos dando algún tipo de pistas. Sus abuelos inmigraron a los Estados Unidos a fines del siglo XVIII. Su madre murió cuando el pequeño Jasper tenía solo 6 años, tampoco se sabe cuándo murió la madre, y su padre volvió a casarse con otra mujer con la que tuvo otros 3 hijos, por lo que eran un total de 13 hermanos. Por supuesto, 13 pibes difícil de mantener para un padre que vive en un campo en el sur de los Estados Unidos, en Tennessee, y al no poder mantenerlos a todos, a un par de ellos, incluido al niño Jasper, ¿Quién es, viejo? lo dio en adopción. Como Casper, pero con J. Con J. Lo dio en adopción a su tío, Dan Cole, Casper Bieber, no, ese es Justin. cuando el niño tenía 7 años. Empezó a trabajar con su tío, un ministro luterano, quien además de predicar y trabajar como comerciante y cura en sus ratos libres, se dedicaba a la fabricación del whisky en su propiedad. Voy a decir una Y confesión. así es como Ya sé quién es. y así Ya lo saqué. es como comienza la vinculación entre permiso. Jasper Ahí me acordé. Newton Daniel y el whisky. ¿Quién es? Jasper Jack Newton Daniel. Daniel y el whisky. Mariano. Muy bien. Mariano. Por favor, No sé por qué hasta yo lo saqué que no tomo whisky. me enfocan a mí porque yo tomo whisky. ¿A quién le vamos a preguntar? Perdón, yo soy un hombre que... Lo que más bronca me da de todo esto es que Fer me lo anticipó lunes o martes con el personaje. El lunes, me quedó sí. olvidado. Y no lo podía sacar. Tenía un asco, menos mal que lo descubrieron. Con esa botella cuadradita tan linda. Hablaremos un poco no solo de Jasper Newton Jack Daniel, de Tennessee tenía que haber sabido. y la botella dice tenis así, enorme, y su vinculación con el whisky. Además hablaremos un poco del whisky que él ha creado. 07. Hablaremos del número 07 Toda la también, mariconeada después, que venían después con canela, con miel, todo eso. y el porqué. 07. The Old Number 7, así se llama. Su tío, este ministro luterano, usaba un proceso especial para la fabricación de la bebida que lo hacía muy gustoso, que es llamado el proceso del condado de Lincoln, que consistía en pasar el whisky recién destilado por un filtro de carbón de arce de una savia muy azucarada, lo que le daba la bebida un tono dulzor y le sacaba muchas de sus impurezas que tenía en la destilación. Este era un método poco utilizado porque era caro y demasiado lento, del que hablaremos en un ratito porque se hace por goteo, es un tema muy específico. Como Dan Cole estaba muy ocupado, su tío, y además, imaginemos, un ministro luterano de aquel entonces, de mediados del siglo XIX, y que fabricaba whisky. Sus seguidores le decían, nos salvás el alma los domingos y todo el resto de los días de la semana nos la haces perder con tu destilación etílica. Por lo tanto, le deja al joven Jack, cuando este tenía solo 13 años, la destilería de whisky, y el joven se queda a cargo de ella. Borracho joven. En 1866, una fecha especial, decide registrar el licor ante las autoridades correspondientes de la época y se funda así oficialmente Jack Daniels como la primera marca de whisky registrada de los Estados Unidos. La primera y más antigua marca de whisky de Norteamérica, por supuesto ya existía en Gales y en Escocia, pero whisky sí, ya existía. sí, por supuesto. Pero es la primera norteamericana. Lo que pasa es que es el bourbon. El bourbon. Hablaremos también de la denominación de origen. Jack Daniel nunca se casó y nunca tuvo hijos. Sin embargo, se hizo cargo de 2 de sus sobrinos, uno de ellos, Lemuel Molto, también Lem, le decían, más fácil. Y Lem, hijo de una de las hermanas de Jack Daniels, era muy hábil con los números y comenzó a meterse en la destilería haciéndole todo el tema contable. Ahí está. Siempre necesitas uno que te arregle los pelpas. Y va a ser un protagonista importante en la historia de Jack Daniels.
No obstante, no sería hasta el año 1904 cuando Jack decide inscribir su whisky en la Feria Mundial de San Luis en Missouri. Por supuesto, su whisky Tennessee Old número 7 que mencionaba recién Mariano. Y esto le valió la medalla de oro y el reconocimiento en aquel entonces como el mejor whisky del mundo. Mira. Un whisky hecho en los Estados Unidos y no en Gran Bretaña se coronaba por primera vez como el mejor whisky del mundo, cosa que le debe haber molestado. Le debe haber molestado bastante. Dale, mejor oreja. Jack era un tipo medio perdido, le gustaban las mujeres, perdido en el sentido de que era muy divagaba mucho. Y nunca se acordaba la combinación. No se acordaba la combinación de la caja fuerte, además que a veces era influido por su propia bebida, ni hablar. Por defecto, señor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy a punto de Claro. ponerlo en la lista de ídolos. Su sobrino Lem era quien le llevaba las cuentas y quien sí se acordaba de la combinación de la caja fuerte. Ay, Un día Jack fue a trabajar una mañana, bien temprano, antes que su sobrino. ¿Lo choreó? a Comodoro Pi. le- No. No. Bueno. Necesitaba tomar unos papeles de la caja fuerte, pero no se acordaba el número de la combinación. Se firmó en la puerta de la caja. No. Ah. Se enojó, pateó la caja, se lastimó un dedo, Y sí, se le cero. infectó la lastimadura, contrajo gangrena No. y se murió el 10 de octubre de 1911. Se ¿Cómo murió lo por decís patear la así? caja de seguridad. ¿Cómo lo decís así? ¿Murió? ¿Qué decir? Morreu. Pateó la caja, gangrena, no se acordó, muerte. pateó, se lastimó, se murió, dijo. Se lastimó, se murió. Como Bob Marley casi. Y así podemos decir que termina esta historia. No, señor. Porque, por supuesto, su legado dejó muchísimas cosas. Este incidente es el asunto principal de un Se murió cartel pateando la caja publicitario. fuerte. Sí, se murió pateando su propia caja fuerte, No además. pateó más No nadie. una caja fuerte que quiso robar, su caja fuerte, de la que no se acordaba la clave. En enero de 2006 Tampoco. hubo un Esa es la eslogan respuesta. que contaba esta historia y decía: moraleja, nunca vayas a trabajar temprano. Cierto. Haber ido antes que el sobrino le terminó costando la muerte. Y junto a su lápida hay dos sillas. Y esto lo pueden buscar en internet. Busquen la lápida de Jack Daniels. Y está la lápida y junto a ella dos sillas. ¿Por qué? Sentarse a tomar aire. Cuenta la leyenda que fueron puestas por muchas señoritas de la ciudad de Lynchburg que admiraban mucho a Jack Daniels y le tenían una más que ganas. En la actualidad la destilería de Lynchburg sigue realizando este proceso que mencionábamos del condado de Lincoln, tal como se hacía en 1866 cuando se fundó Jack Daniels. Se hacen atravesar las gotas de licor por un filtro, como decíamos, de carbón de arce, que tardan 12 días en atravesarlo dentro del carbón y se hace a través de un método de goteo muy particular y que lleva muchísimo tiempo. El líquido es almacenado en barriles de roble durante un tiempo no específico, ya que los catadores son los que deciden cuándo sacarlo, y además dicen que tiene un ingrediente secreto, y es que el agua se extrae de una cueva subterránea del estado de Tennessee. Acá hay otro problema. El 25 de junio de 2016, hace apenas un año y piquito, se conoció a través del New York Times que miembros de la compañía confesaron que Jack no había aprendido la receta de su tío y ministro luterano Dan Cole, No. sino que quien se la enseñó fue un esclavo de él, llamado Neris Green. Cuando Jack compró la destilería, empleó a los dos hijos de Green, o sea, cuando heredó, tomó como empleados a los dos hijos de Green, y hay una foto de la Estaban época. un poco verdes. Sí, un poquito empinados todo el día, me imagino, dentro de una destilería whisky, catando whisky. En 1866, un año después de la abolición de la esclavitud, aparece una foto de aquella época en la que Jack está junto a uno de los hijos de este esclavo que le enseñó la receta, algo que parecería impensado para la época porque no se juntaba el jefe con los esclavos. Y otros dicen que se contó esta historia el año pasado para darle un poco de marketing a la marca y hacerlo quedar bien allá, y decir, bueno, incluyamos también a los esclavos negros dentro de nuestra historia del whisky. ¿De dónde viene el número 7 de Jack Daniels, Mariano Pérez de Bulate? ¿De dónde viene el number 7? Algunos dicen The Old Number que... Seven. The Old Number 7. Algunos dicen que es el número que le ponían a los barriles al subirlos al ferrocarril. Otros dicen que era la séptima receta que probaba Jack para, Eso puede ser, ¿eh? para el final. Otros dicen que era la cantidad de novias que tenía el señor Jack Daniels. Y algunos otros incluso dicen que escribía raro su J, la J inicial de su nombre, que parece un número 7. Sin embargo, nunca se sabrá. Jack Daniels se llevó a la tumba el secreto de por qué es el número 7, el Old Number 7. La etiqueta de Jack Daniels sigue diciendo que el pueblo, Lynchburg, tiene 361 habitantes. Lo dice actualmente. Todas las etiquetas dice hecho en Lynchburg, Tennessee,
Pero cada vez que nace uno, matará uno. 361. Esto quedó desde aquel entonces. Sí. Hoy tiene más de 6.000 habitantes. No, claro. Y hay una cosita un poco particular con este pueblo. Porque en 1909, en todo el estado de Tennessee, cayó la ley seca. No se puede vender alcohol en todo el estado de Tennessee. Hoy día, por supuesto, esto fue revocado. Sin embargo, en la ciudad misma, donde se encuentra la destilería de Jack Daniels, en la ciudad de Lynchburg, no se puede tomar alcohol. Hoy. Hoy día. Está prohibida la venta de alcohol en la ciudad de Lynchburg, excepto por prescripción médica. Es decir, si querés tomarte un Jack Daniels, Necesitas un amigo médico. necesitas o un amigo médico o irte al pueblo más cercano, Claro. comprar el Jack Daniels y traértelo, más allá de que se fabrique Recuerda en que dicha la ciudad. prescripción Tenés que médica mostrar de la tomar receta. alcohol. Conseguimos Sí, al doctor médica. Mele que nos haga receta. Conseguimos un doctor que te haga. Receta, señor Eular. Ay, Sí, tengo claro. un poco de dolor de Debe garganta. tomar. No, tomate un Jack Daniels. Tomate que te va a un mejorar. whiskycito, por ejemplo. Cada 8 horas. Jack Daniels ¿Cuánto es hoy... tiempo? 6 años. Es un tratamiento largo. Jack Daniels es hoy uno de los 10 whisky más vendidos de todo el mundo. Muy por encima, por ejemplo, de otras marcas como Ballantine's, Chivas o Grants. Es más accesible también. Es más accesible, es más barato. Y como habíamos dicho, existe lo que se llama denominación de origen en el whisky. La denominación de origen es como, por ejemplo, el Roquefort. El Roquefort, exclusivamente Roquefort, es aquel que se hace en Roquefort en Francia, al igual que en Champagne, por ejemplo. Todo lo demás son vino blanco espumante. Y pasa algo similar con el whisky. Whisky, W-H-I-S-K-Y, es el que se hace en Escocia. Ajá. Whisky, con E entre medio Sí. de la K y la Y, es de Irlanda o de Estados Unidos. Y como decía Mariano, el Bourbon es solo de Estados Unidos. Sin embargo, Jack Daniels tiene su propia denominación de origen. Es Sí. el único que es Tennessee Sour Mash Whiskey, justo de Tennessee, de este estado donde no se pudo vender alcohol. Ahora en la ciudad no se puede vender alcohol, y creado por el señor que pateó una caja fuerte, se le infectó un dedo y murió. Y se murió. Ustedes han visto, totalmente por fuera de lo que dice Fer, pero cómo se castellanizó la palabra whisky. Está bien, con las reglas del castellano. Sí, ¿Ustedes lo han visto? con G y diéresis. Con G, diéresis, I, S, Q, U y latina. Nunca Sí. lo había escrito así. Whisky. No, Estaba no, en la Real Academia Española figuras. Parece- Pero digo, nunca vi un cartel. No, No, una no. nota, parece en esperanto. si Nunca lo lo ves. había escrito. Es terrible. La historia Es una palabra. del señor que creó uno de los whisky más, sin duda, el whisky del rock, podríamos decir. Todos los rockeros y muchos otros músicos. Por ejemplo, Frank Sinatra era muy adepto al número 7 de... Bueno, Mirá, hay uno que se llama Jack Daniel Sinatra, Sinatra, el hecho año para pasado- él. El año pasado Exacto. lanzaron. No, lo lanzaron No para dice un el amigo aniversario de la muerte de 76. Sinatra. Ah, mirá. Que es exclusivamente Sinatra. Frank Sinatra se llama. Sin embargo, el Old Tennessee número 7 es el Es whisky claro. de Jack Daniels. El whisky Claro. de Jack Daniels. Acá el 50 sentido dice el Jack etiqueta verde no es tan barato. Gran whisky. Sí, hay uno que... Eso es otra cosa, es otra marca. El No, Jack, no, no. no, el Jack Daniels. Jack etiqueta Daniels verde. tiene te una entendí, variedad. Walker. No, no, Jack Jack Daniels. Ah, te entendí. Y hay, creo que el tope de gama es uno que, si no me equivoco, se llama Caballero Negro, que es también un vino, un whisky mucho más refinado, hecho por la compañía Jack Daniels, pero la botella, como decía Fede, la botella cuadrada con la etiqueta negra del Old Tennessee número 7 es el clásico. En el congelador tengo un whisky de miel. ¿No? Es lo mejor del mundo. Ujú. Honey. También, El el Honey- Honey Jack Daniels tiene uno con etiqueta marrón. El de canela que me jodían a mí, Claro. era Jack Daniels. En el... Que tiene etiqueta roja. ¿Se guarda en el congelador? No. No, Acá bueno. estoy leyendo bien. El congelador Bueno, tengo no whisky que me entiende llamó la de whisky. atención. El señor No, no entiende de whisky. lugar Bueno, oscuro y bueno. seco. Me Para llamó guardar la el whisky. atención. Lugar oscuro y seco. En el congelador se puede guardar el vodka, pero el Alguien whisky más no. dice, el Honey de Jack Daniel es muy rico y se vendió en 21. Ujú. 50 Es centavos. muy femenino el Honey. El Old Par es tremendo. Pero le parece ¿Por qué otra marca. femenino? No sé, ahí ya me mataste. No sé, pensé que era una de esas. No, el Old Par es otra marca de whisky. Bueno, Sí, se dice sí, que sí. salió el blender dedicado al Pepo. Como está el Jack Daniels dedicado a Sinatra. Bien, bueno, Jack Daniels, el Jack hombre Daniels. que se murió de una patada. El hombre que se murió de una patada heredó de un tío su compañía y se hizo una marca universal, podríamos decir, histórica. Gran historia, salud, Muy Salud. bien. Pasó Fernando Mele en el aire de redonda. ¿Tenés con su biografía. unos cubitos? On the rocks. acá en On the Rocks.